Los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 6 y en el día de hoy vamos a hacer del versículo 12 al versículo número 15. En esta ocasión le he decidido poner al título del sermón de esta exposición: Perdonados para perdonar, guardados para perseverar. Entonces, perdonados para perdonar, guardados para perseverar. Y el título está basado en el texto de Mateo 6, 12 al 15. La primera parte del título, que dice perdonado para perdonar, vamos a ver esta parte que voy a leer, que dice así: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Escuche, voy a unir el versículo 12 con el versículo número 14 y 15. Y al final del sermón voy a cerrar con el versículo número 13, porque parece como que hace como un salto, ¿no? Así que he decidido unir el 12 con el 14 y el 15, ¿sí? Lo que voy a dar entonces el 12, el 14 y el 15. Y sería así: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Esa parte del 13 no, el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, vamos a aclarar algo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Siempre me he encontrado con personas, ¿no?, que tienen, para mi asombro, no sé de dónde lo sacan, si fueron instruidos, fueron enseñados, tienen unas ideas asombrosas de la forma de interpretar las escrituras, ¿no? Una de ellas es que una vez hablando con alguien me dijo, no, Daniel, me dice, el evangelio es pedir perdón la primera vez y ya está. Yo no tengo que andar pidiendo perdón porque ya Dios me perdonó. Y entonces yo le digo, ¿cómo? Le digo, no. ¿Por qué te estás arrepintiendo cada rato? ¿Que tenés que estar arrepintiendo? Y bueno, me di cuenta que no entendía bien. Tenía una idea de lo que es la justificación por la sola fe, que tampoco sabía que era justificación por la sola fe, pero más o menos traté de entender. Que digo, bueno, él entendió esa parte, pero no entendía la otra parte de la santificación. Entendía la justificación, que es verdad, es un acto legal donde pide perdón una sola vez. Pero ¿eso qué pasa? Después hay una santificación. No sé si entienden esto. Para venir a Dios, cuando venimos, primeramente venimos como un juez. Y somos deudores, pecadores. Ese es el perdón que venimos a pedir perdón ante un juez, ¿sí? Pero después de eso, que el juez nos perdona, ustedes se acuerdan, de alguna forma para que lo puedan entender, el juez se saca la bata y él ¿qué pasa a ser de nosotros? ¿Se acuerdan de la justificación, capítulo 11, y después viene de nuestra doctrina, capítulo la adopción, muy bien. Entonces, cuando uno pasa a ser adoptado, pasa a ser hijo de él, ¿sí? Ahora, lo que no entienden mucho, dice, ¿por qué yo le tengo que estar pidiendo perdón? Si yo le pedí, lo que vos pediste es el perdón judicial para ser justificado, que es un acto que sucede una vez y para siempre. Pero el perdón que vamos a ver ahora, porque acuérdense que el Padre Nuestro nos enseña que esta oración son para ¿quién? Para los hijos de Él. Y este perdón que pedimos es el perdón cotidiano a nuestro Padre. No sé si ustedes están acostumbrados, pero generalmente cuando un hijo se equivoca, ¿qué le pide perdón? Perdón, ya lo dije. ¿Qué le pide cuando se equivoca a un padre? Perdón, ¿no? Bueno, este es un perdón paternal, no es un perdón para la justificación. El perdón se pide una vez judicialmente, que nos perdone de todos nuestros pecados. Pero como dice Juan 13, acuérdense que el Señor les lavó los pies, que lo vamos a ver dentro de un rato, y Pedro dijo, ¿se acuerdan que Pedro siempre tenía esa forma de salir? Y dijo, no, Señor, a mí no me laves, dijo. Y entonces dijo que no iba a participar. Dijo, no, entonces sí, láveme todo. ¿Se acuerdan que tenía esa forma? Pues le dijo, lo que quería decir que en el mundo nos ensuciamos. Ahora no, porque tenemos calzado, pero en esa época andaban con una sandalia, había calles de tierra, se ensuciaban y tenían por costumbre que ¿cómo era? Un
mayordomo, un esclavo, le lavaba los pies. Y en este caso Jesucristo, el esclavo, o sea, de Isaías, que profetiza, le lava los pies. El asunto es que nosotros nos ensuciamos, pecamos, o dejamos de hacer eso. Y esto es lo que habla este perdón. Es el perdón que recibimos paternalmente de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque usted diga, ¿pierdo la salvación cuando peco? No, no somos arminianos. ¿Pero qué perdemos? La comunión. Muy bien, se pierde la comunión. Cuando un hijo hace algo contra mamá y papá y mamá dejan de ser papá y mamá porque el hijo no lo deja ser papá. ¿Qué pierden? No hay una relación linda ya. Eso se pierde. El hijo nunca deja de ser hijo. Haga lo que haga, es mi hijo, puede decir, o no. Pero sí se pierde la relación, la comunión. No sé si se puede entender. No se pierde el amor. O sea, porque se puede molestar, pero el amor va a estar. Pero ya no hay una relación bien porque él hizo cosas malas. Robó, fue a hacer algo que no tenía que hacer, algo malo. Entonces se pierde esa relación. Se restablece cuando dice, sí, me cometí esto, no lo sabía, o entonces otra vez se vuelve esa relación paternal. ¿Sí? Eso es el perdón que estamos hablando acá. Si somos hijos de Dios, entonces cuando hacemos cosas malas, y para eso tenemos que tener nosotros, amados, una noción de lo que es el pecado y conocer lo que es el pecado. Mire, para nosotros capaz que no hay tanto esto porque quizás no se habla, pero en el 1600, 1500, 1700 había ciertos hombres que se llamaban puritanos. Ellos escribían libros. Mire, un libro vamos a decir, de todo lo que el cristiano necesita saber sobre la tentación, o remedios eficaces sobre las artimañas de Satanás. Eso está subido en el canal de Prédica, me acuerdo. Tengo como 90 y pico de audio de eso. Ellos escribían hasta 1200 hojas. O sea, ¿sabe lo que es eso? Es un tomazo así, para hablar solamente de lo que es la tentación. John Owen. O el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Todo lo que remedios preciosos contra la artimaña Jeremy Burro, no me acuerdo. O uno de esos. No, era un librazo así, yo lo tengo en fotocopia. Y el otro también, más chico, un resumen. Pero el asunto es que ellos conocían lo que es el pecado. No seas su hijo de Dios, ya está. Soy victorioso en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. Y se pone la remera. No, amado, sabemos que sin Cristo nosotros, alejados de Él, nada podemos hacer. Hay una lucha, hay pecado, está Satanás, está la carne. Y el peor del enemigo no es Satanás, no es el mundo. Es lo que tenemos nosotros, todavía esos residuos de pecado. Por eso que tenemos que pedirle perdón a Él. Por eso que muchos no entienden esto cuando dice, yo fui justificado. El otro error, los extremos son malos, el otro error eso es del lado de la justificación. Ya fui justificado, necesito pedir perdón más. No, sí, tenés que pedir perdón cotidianamente. Porque ¿para qué está 1 Juan 1, 8 y 9? Si cometemos pecado, dice, tenemos abogados, bueno. Entonces, el otro extremo, ¿cuál es? Es el que de la santificación. Ahora creo que no, los pentecostales no tanto, pero algunos wesleyanos son los de John Wesley, ¿sí? Tiene un nombre estos que nacieron, no me acuerdo cómo se llamaban, los metodistas, ahí está. Fueron a hablar con John Wesley, tenía la gracia, una visión diferente de la gracia previniente era, que decía que el Espíritu Santo le abría la mente, pero al fin y al cabo él tomaba la decisión. O sea, no es como la gracia que queremos nosotros, el llamamiento eficaz, que es toda la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le abría, él podía tomar una decisión, sí o no, pero al fin y al cabo él tomaba una decisión. Pero ellos tenían algo que creo que se llama la total santificación. Ellos creen que, aunque no lo crean, se van a encontrar con gente que cree que no peca más. Usted le habla y dice, no, yo no peco. En serio, hay gente que cree que no peca, o sea, que no peca más. O sea, que él no lo ve como pecado. Vamos a decir, el enojo para ellos no es pecado, una molestia, nada más. ¿Acaso vos no te molestás? No lo ven como asesinato. O sea, no ven, o sea, el pecado. El mirar indebidamente no lo ven. El codiciar cosas no lo ven. Porque no está mal eso, dice. No sé, y tienen respuestas absurdas. Los ojos se hicieron para mirar. Cosas así como, no, es un pecado. Pecamos, quizás no de obra, o a veces de omisión, sabiendo hacer no lo hacemos, pero sí pecamos. ¿Y por qué? Porque todavía no estamos glorificados, estamos en ese proceso.
¿sí? Nacimos como un chico, pero estamos creciendo, pero ya tenemos vida. Pero así como un chico empieza a crecer, un chico con el chiquitito se cae, gatea, y estamos creciendo. Algunos ya caminamos, otros corren, pero vamos en esto. Pero sí todavía no estamos, vamos, en el estado de perfección. Esos son los extremos malos de no entender. El que cree que ha sido justificado y ya no pide más perdón. No tengo que pedir perdón por estas cosas triviales y superfluas. Te ofendés por cualquier cosa, dice. No, sí pecamos, amado. Y el otro es que los que no pecan más, dice. Esas son las ideas, vamos a decir, que algunos tienen de esto. Pero nosotros, como hijos que hemos sido adoptados, aún pecamos. Mire lo que dice Juan 13, versículo del 8 al 10. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Pedro le dijo, bueno, Señor, acuérdense que estaban, no sé si se acuerdan el contexto, ¿sí? Que ellos estaban hablando, estaban discutiendo de a ver quién era el mayor, y en todas esas cosas el Señor se agacha, se acuerda, se pone una toalla a lavar los pies. ¿Ustedes entienden lo que estaba haciendo el Señor? Él estaba haciendo una obra ¿de quién? De un esclavo. Y ellos estaban mirando, entonces cuando se dan cuenta que el Señor estaba ahí, dice Juan 13, versículo 5, y se puso a los pies de los discípulos y a enjuagarlo con una toalla con que estaba ceñido. Versículo 6, entonces vino Simón Pedro y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? El versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y acá está, del 8 al 10. Pero Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y creo que eso fue una alusión para Judas, ¿no? Que lo iba a traicionar. Ahora el asunto es que cuando estamos lavados por la sangre, no sé si entiendo estos conceptos, si no después me lo preguntan. Estamos lavados por la sangre de Cristo, o sea que nos limpia de todo pecado. Es verdad que cuando salimos al mundo, a veces no necesitamos salir al mundo, traemos el mundo a nuestros pensamientos y lo bajamos a nuestro corazón, y ya pecamos. Eso es lo que sucede. Aunque fuimos lavados y no se pierde la salvación, pero sí nosotros podemos perder la comunión. Y Satanás dice, bueno, esto no lo puedo hacer perder la salvación porque ya fueron salvos, si usted es salvo. Pero ¿qué puedo hacer? Bueno, él está interesado en qué? En que usted pierda la relación de hijo con padre. ¿Entiende? Entonces eso es lo que sucede. Y él empieza a disminuir los pecados. No está mal un refrigerio. Y empieza a seducir, que vamos a ver más adelante. Y ahí es cuando pecamos. Pero fíjese que nosotros, aunque nosotros somos sus hijos, todavía seguimos pecando. Creo que es en Primera de Juan, que ustedes ya lo saben, pero yo lo voy a leer para, por ahí alguien no lo escuchó nunca. Primera de Juan 1, 8 al 9. Presta atención. Primera de Juan, capítulo 1, ¿a quién fue escrito? A los cristianos. Tengan en cuenta eso entonces. Porque muchos dicen, esto no es para nosotros, estas cosas escribo a ustedes, dicen, ustedes eran cristianos. Y dice, versículo 8, 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjese, cuando nosotros decimos que no tenemos pecado, incluso como hijos, ¿qué le estamos diciendo? ¿Que Dios es mentiroso? Porque Dios dice, todavía te siguen pecando. ¿O acaso algunos de nosotros lo podemos decir, en esta semana no pequé? ¿Hizo todo lo que tenía que hacer? ¿Fue fiel? No, porque pero Pablo dice en una parte, no me acuerdo, creo que en Timoteo, aunque nosotros no somos fieles, sigue siendo fiel. Sí queremos, la disposición está, pero la carne es débil. Pero pecamos. O sea, y a veces tenemos que hacer cosas y no las hacemos o las postergamos y después se van quedando porque hay otras cosas que tengo que hacer esto, y las cosas del Señor van quedando en un segundo plano, pero sí pecamos. Y fíjate, lo peor que hay es que nos mentimos. ¿Se acuerdan cuando yo le digo, lo peor que hay es mentirse a uno mismo? Usted me puede engañar a mí, siempre digo, hace años, pero lo más tonto es engañarse a usted mismo, porque usted se cree la verdad y después va a querer vivir esa verdad.
diciendo que no es pecado. Y lamentablemente se está engañando. Pero fíjese, pero si confesamos, ¿se acuerda qué significa esto? Confesión. ¿Se acuerda que dice de 1689 en nuestras doctrinas? Bueno, ¿qué quiere decir confesión en el griego? Homologeo, muy bien. Significa decir lo mismo. Eso es confesar. Decir lo mismo es, vio cuando alguien dice, papá hizo algo cuando Adán pecó, el Señor le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué? ¿El Señor no sabía dónde estaba? O cuando dijo a la mujer, ¿qué has hecho? El Señor dice, ¿qué pasó? ¿No sabía lo que había hecho Eva? ¿Qué quiere el Señor? Cuando un padre le dice a un hijo, ¿qué hiciste? Algo, quiere humillarlo, o quiere hacerse sentir mal, no quiere que confiese el hijo. Que reconozcas. Si yo digo, sí, hice esto. No, ¿qué hiciste? Usted tiene que decirle, incluso a los hijos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo mal? Tiene que confesarlo, porque el confesar de verdad también es una liberación, pero también humilla a la persona. No puedo decir, no, hice tal cosita. Si usted sabe lo que hice, Señor, y bueno, sabe, ¿no? No. Uno tiene que confesar, abrir la boca ante el Padre, porque el pecado da vergüenza, amado. El pecado da vergüenza confesarlo. No solo vamos a decir, al Señor, sino a los que lo ofendimos. Pero el Señor dice, debes confesar, porque cuando el pecado no se confiesa, él empieza a crecer, a crecer y a crecer. Yo creo que tenía un texto anotado por acá, pero creo que es, demos un segundito. Sí, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. ¿Ves que encubre los pecados? ¿Vio cuando, yo me acuerdo que en mi época mi mamá decía algo así, o decía, barrer donde ve la suegra. Barrer por donde pasa la suegra. Y la barrera la escondía hasta abajo de la mesa, de la alfombrita, la tira por ahí para que ya está. Y lo mete ahí el pecado, en un lugarcito. Lo mete en un lugar como, más adelante cuando hablamos de líbranos la tentación, que muchas personas empiezan a dejar puertitas, ciertos contactos en el teléfono, por si las dudas, ¿vio? Por ahí me siento solo y se hace que esa persona siempre se acordaba de mí. No como ahora que me maltratan y me dicen cosas y no me valoran. El pecado empieza a trabajar así, ¿eh? O ciertos contactos por si las dudas llego a necesitar tal cosa. No, amado, el pecado es muy astuto. Por eso dice en la parte en hebreo que no debemos dejarnos engañar por las artimañas del error, del pecado. Satanás anda viendo a quien devorar como león rugiente. Tenemos que considerar como un enemigo letal que habita dentro de nosotros. Es como esa película que se llama Durmiendo con el enemigo. Nosotros dormimos con él, constantemente está dentro. Esos pensamientos malos que están ahí. Entonces nosotros debemos confesar, debemos acostumbrarnos, si ustedes no están acostumbrados a hacer esto, pero acostumbrarse a confesar los pecados con el Señor. Fíjese que el Señor nos mostró eso en Juan 1, 8 y 9, primera de Juan 8 y 9, creo que en Juan 13, 8 al 10. Entonces, para nosotros tiene que ser una costumbre cotidiana. Dios quiera que no tendríamos que estar hablando cada rato, esto no pecando, ¿no? Pero si pecamos y somos convencidos por el pecado, porque hay una parte en el Salmo que después lo voy a leer, que dice que líbrame de los pecados que me son ocultos. Y hay pecados que nosotros ni sabemos que están. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es astuto. El pecado es como la lauchita, o como ese bichito que no le gusta a mi esposa, me llama la cucaracha. ¡Yum! Va y se mete y se esconde en algún lado. Nunca vio la lauchita que a veces busca un lugar, no se queda la lauchita ahí, no, se esconde. El pecado entra una vez que entró por un pensamiento, como dice Santiago 1:13, entró dentro de nosotros. Y empezamos nosotros a concebir y a engendrar. Veo que una madre engendra su hijo durante 9 meses, los tiene. Bueno, el pecado también, o sea, nosotros, creo que es Santiago, ¿no? No, Santiago 1:13 es. A ver, denme un segundito. Sí. Cuando alguno es tentado, esto lo vemos adelante, pero igual lo agrego porque es casi lo mismo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Después lo vamos a esto en la tentación de nuevo.
sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después de haber concebido a la luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a la luz la muerte. Después lo vamos a hablar en el libro de la tentación. Pero nosotros, fíjese que pecamos, pero pecamos con la mente. El asunto es decir, yo no lo hice. Pero en el reino de Dios, ¿qué es? Las cosas son espirituales. Tenemos que entender que incluso pecamos con nuestros pensamientos. Cuando usted se acostumbra a vivir lo que nosotros le decimos Corán Deo, frente a la presencia de Dios, y saber que Él está leyendo nuestros pensamientos, el saber, Señor, todo este buen pensamiento de nuevo, otra vez, y otra vez, y sí, y otra vez, 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 ¿y hasta cuándo? 70 veces 7, bueno, voy, tengo que hacer eso, tengo que ir a confesar, y así nos mantenemos en una disciplina espiritual, amado. Cuando venimos a Cristo nosotros creemos que decir, bueno, el Señor vino, nos perdonó y ya está, y es lindo, sabemos que tenemos nuestro perdón, pero sabemos que hay una lucha, amado. La lucha no se le puede estar echando toda la culpa como esta persona que dice, bueno, Satán, el espíritu de Jezabel que me está tentando y me hizo caer en este... Sí, puede ser que Satanás utilizó eso como buena tentación, pero los pecados los cometemos nosotros. Nosotros somos responsables de nuestras acciones, las tentaciones y otras cosas que nos llevaron a eso, vamos a ver dentro de un rato en la tentación, por estar en lugares que no teníamos que estar, porque no sabemos que no teníamos que estar ahí. Nadie puede, dice Proverbio, nadie pasa por el fuego sin que se queme. Usted no puede decir, puedo pasar por el fuego, no me va a pasar nada. Yo conozco personas, he visto relatos de pastores o evangelistas que se metieron donde están las señoritas, ustedes saben, ¿no? A evangelizar, que no le pasa nada. Usted no se puede meter así. Pregúntele a José cuando estaba ahí con esa señorita, la mujer que era del sí. Y supuestamente, se cree, no lo digo para ofender a nadie, ninguna mujer, pero para que el hombre sea tentado, por lo menos la mujer debería ser atractiva o linda. Por eso tenía la lucha este hombre, porque era tentación de la de David y Sansón, o sea, son tentaciones. Entonces no podemos estar en eso. Estoy tratando de mezclar las dos cosas que voy a hablar. Pero nosotros ya no somos deudores de Dios, porque dice, perdona nuestros pecados. Esa palabra, ¿se acuerda que dice Primera de Juan pecado? Que es Primera de Juan, creo que es 3:4. Creo que dice infracción de la ley. A ver, que lo busco yo. Así. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Perdónanos nuestras deudas, ¿sí? Escuche, acá que dice la traducción nuestra, perdónanos nuestras deudas, ¿no? Pero si usted va a Lucas 11, versículo 4, dice así, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Lucas es un poco más frontal. Lucas dice perdona nuestros pecados. Mateo dice perdona nuestras deudas. Pero es lo mismo. El pecado es una deuda moral que tenemos para con Dios. O sea, el pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Qué es el pecado? Bueno, una forma resumida es hacer todo lo que a Dios no le gusta. Vio cuando el papá dice, quiero que hagas esto. Y el hijo dice, que hay que hacer esto. Bueno, entonces el hijo hace todo lo contrario. Eso es pecado. Eso es lo que dice papá. O que dice mamá. Bueno, como hijos, nosotros adoptados, no es que perdemos la salvación, pero somos desobedientes, amado. Usted no tiene ninguna lógica saber que queremos vivir en el cielo, estar con el Señor, que Él es santo, y adorarlo y amarlo, y decimos que le amamos cuando dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Si usted es un hijo y ama a papá y mamá, ¿qué va a hacer? Guardar los mandamientos porque le ama. Amar no es decir, papá, te amo mucho, qué lindo, gracias por las cosas que me da. No, amado, amarlo es no por lo que me da papá, mamá, o lo que me da mi Padre Celestial, es por quién es. Lo amamos a nuestro Padre por quién es. Porque Él entregó, mandó a su Hijo y dio su vida. Y un Padre hizo eso, envió a su Hijo amado. Entonces, un hijo valora eso y ama por quien es nuestro Padre Celestial, no por lo que nos da. Por eso dice, perdona nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros tenemos que aprender a dolernos cuando pecamos, cuando decimos a alguien, cuando alguien le llama la atención a un hijo y el hijo hace, y como que rezonga, como que le hicieron eso, me llama la atención. No, es bajar la cabeza y decir, sí, una vez más, te deshonré, Padre, no hice.
pero estoy en ese crecimiento, ya voy a crecer. Entonces el Señor mira un corazón contrito y humillado. Fíjense Salmo 51. Ahí lo ve todo en la exposición de cómo David expone el pecado. He pecado ante ti durante todo el tiempo. Y él confiesa su pecado. En el Salmo 32, acuérdese que le vino una enfermedad, se acuerda que me duele el cuerpo, esto, aquello, pero ¿por qué era? Porque Cayó en pecado. No lo confesé, dice. No confesó su pecado. No significa que puede venir una enfermedad por pecar. Eso no significa. Algunos dicen, te está pasando esto como a Job. Vio que a Job, pobre, le decían que toda la enfermedad y todas las cosas que le pasaban era porque había cometido pecado. Y Dios dijo que no había más justo que Job. Entonces, había una prueba que vamos a ver más adelante. Pero puede ser, porque Salmo 32 habla que él cayó su pecado y le vinieron todas estas cosas. Pero él lo confiesa. Y haya la liberación, ¿sí? Entonces, la Biblia vez tras vez nos muestra, esta palabra, cuando vemos acá la palabra pecado, es en sí una deuda. Si usted no es cristiano o no es creyente, usted quiero que entienda, o si está viendo el video, tiene una deuda moral para con Dios. Eso es pecado. El hombre, o sea, cuando Adán fue creado, el hombre, acuérdese que vamos a ver dentro de un rato, fue tentado. Pero Adán lo que hizo, al incumplir las órdenes, los deberes que él tenía, él se acarrió una deuda moral. Pero no solamente una deuda moral de él, sino que vio como el argentino en la deuda externa, se dice, eterna creo que. Bueno, no solamente en el pecado original, el pecado de él, sino que una deuda moral también a su futura generación, la cual Cristo canceló en Romanos 5:12. Dijo tetelestai, todo está cumplido, ya no se debe nada. Pero si usted no es cristiano, es inconverso, usted le debe una deuda moral al Señor por todo lo que hace. Usted no le ama, usted se glorifica a sí mismo, siempre busca de lo suyo, es un idólatra, comete adulterio espiritual, codicia, es mentiroso. Y todas las cosas que dice, ha infringido la ley. Es más, nació ya del vientre de su madre con una deuda que hoy puede venir y cancelarla en Jesucristo, ¿sí? Por eso que el hombre tiene que entender que es un deudor. La palabra deuda ahí es opeilemata. ¿Qué significa? El pecado no es un error nada más, es un incumplimiento del deber moral hacia Dios. Dios nos creó a su imagen y el hombre no hace. Usted mira a Dios, los atributos de Dios, y mira si le está glorificando, usted es sincero. El Señor, el día del juicio, dice, me glorificaste, como dijo el Señor Jesucristo, Padre, te he glorificado en la tierra. Usted podría, sí, te glorifiqué, siempre busqué solidez o gloria, hice lo que usted y los pecados vivía tratando. Y usted podría decir eso. No, usted va a decir que se glorificó, se amaba a usted, primero usted, segundo usted, tercero usted, y todo lo que sea para usted. Entonces nacemos pecadores nosotros. Y sí, pero en el contexto que estamos hablando Mateo acá, es de hijos de Dios. Ya no estamos hablando de esas deudas morales ante un juez, pero también tenemos que entender que como hijos cometemos errores. Los hijos también cometen errores, pero no dejan de ser hijos. Incumplen deberes y deberes morales. A veces nosotros no hacemos lo que Dios nos manda a hacer. Y tenemos que ser sinceros con eso, amado. Nosotros no podemos ir a nuestro padre y decirle, sí, padre, cometí ese pecadito y ya está. Y sí, sigo. No, amado, porque no podemos ser tolerantes con él. No se lo puede. Él, así está en la lucha por lo que está entre la carne y el espíritu. Él no se puede sentir cómodo dentro de nosotros. Él nos tiene que molestar. Es como ¿cómo podría decir? Ese ser que está ahí y usted no quiere que esté. Se tiene que molestar. El pecado se trae popó en los zapatos y ensucia. Entonces, él no tiene que molestar. El pecado tú tienes que verlo así. La palabra es esa, es una deuda. Son obligaciones como hijos que no la hacemos. Luego cuando papá y mamá dicen, hace esto y viene, ¿y qué no hiciste? No, ¿qué hiciste? No, estuve con los videojuegos acá. ¿Cómo? Esto no. Entonces no es así, tenías que haber hecho y esto. Eso es incumplimiento de los deberes. Debemos ser responsables. Ser cristiano significa Jesús me salvó y ya está. Si de verdad Jesucristo me salvó y Cristo vino acá, bueno, yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ahora debo glorificarle. Pero hay una verdad que todavía estoy en este cuerpo y tengo luchas.
pero yo debo conocer mis pecados. Amado, usted tiene que conocer los pecados que tiene. Usted tiene que saber cuál es el pecado más grande que tiene y empezar a trabajar sobre ese pecado. Pero porque es así. Aunque vinimos en bancarrota al Señor y ya no estamos, tenemos esa riqueza y tenemos el Espíritu Santo, el pecado, vamos a decir, no se tiene que acomodar y estar tranquilo con nosotros. Nosotros tenemos que entender de que si infringimos la ley de Dios o no hacemos lo que el Señor nos manda, tenemos que ir día a día a pedirle perdón al Señor, porque si no, amado, nos vamos a terminar acostumbrando a que el pecado esté ahí, ¿sí? Y esto, dice justo Mateo, tiene que ser una necesidad cotidiana. Cuando oramos, danos el pan nuestro de cada día, bueno, tiene que ser una necesidad ir a orar. Póngase a pensar, para eso tiene que conocer las cosas que le gusta a nuestro Padre. Si usted le quiere complacer. Una mujer, yo digo lo mismo, que quiere complacer a su marido, si el marido dice, no sé, no me gustan los frijoles, los porotos. ¿Y usted le hace frijoles? ¿Poroto qué pasa? No está amando mucho, ¿no? Y si el Señor dice, no me gusta esto, y usted lo hace, usted está siendo rebelde. Entonces, si usted sabe, usted tiene que saber qué pecado está cometiendo. Gracias. Entonces, si sabe eso, bueno, ya los anota, lo empieza a anotar. Empieza a anotar las cosas que el Señor le gusta, empieza a saber, o empieza a conocer. Si usted no se conoce, como decía Juan Calvino en sus instituciones, conozca a Dios primero. Si conoce a Dios, y usted se mira, va a decir, ya sé que es lo que va a tener un montón de cosas, pero empieza a conocer qué pecados tiene para poder pedir perdón al Señor, ¿sí? Entonces tenemos que empezar así. Y esto es una necesidad cotidiana, amados. Fíjese, dice, perdona nuestros pecados. O sea, la deuda eterna que teníamos, por decir, fue cancelada en Cristo. Pero nosotros de alguna forma seguimos. ¿Cómo podemos explicar? Creo que una vez lo dijo Peter Matter del Tabernáculo. Dijo algo así, pastor. Dijo, abusamos de su misericordia. Pensando que Dios es misericordioso. Sí, claro que es misericordioso. Y claro que es bueno. Papá va a perdonar siempre. Y como papá es papá, siempre es papá. Abusamos de papá. Pero acuérdese que un padre que ama a su hijo lo va a disciplinar tarde o temprano. Porque si usted no lo disciplina, el hijo se va a descarriar en el mundo. Entonces, dejarlo en el pecado al hijo, eso no es amar, amados. Y nuestro Padre nos ama. Así que tarde o temprano juegue con eso, juegue con eso, juegue con eso, y como digo siempre, va a venir San Pera. Va a venir. Porque el Señor no le va a dejar que se pierda. Le va a tener que disciplinar. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, sinceramente, de corazón. Si usted sabe que es débil y sigue siendo débil, eso continuamente orando y pidiéndole sinceramente, Padre, líbreme, como vamos a ver dentro de un rato, líbreme de esta situación, libre de mí mismo, libre de mis propios pecados que tengo. Porque tenemos mucho, amado, y esto tenemos que aprenderlo, amado, a empezar a orar porque el pecado a veces viene, no me da tiempo de hablar todo un sermón sobre el pecado, las artimañas del pecado, pero a veces son por descuidos, negligencia, no utilizar los elementos de gracia, la oración, el culto regular, no hablar con hermanos, no hablar con el pastor, callar los pecados porque si es que se le decía al pastor, una vergüenza esta cosa. Entonces creo que nadie ora por mí, yo creo que solamente me la basto como Pedro, Señor, yo no te voy a negar. Y después 3 veces, hasta le tuvo miedo a una sirvienta, maldecía, porque se confió. Tengan cuidado con eso, amados. Nosotros tenemos que confesar los pecados unos a otros, si le ofendo al otro. Así sea, si le dije algo a la persona, mi esposa me dijo algo, digo, ahora no puedo, estoy ocupado. No, esposa, mirá, te pido perdón, estoy tensionado, tengo el trabajo, no te tenía que contestar así. ¡Fuc! Se fue, amado, el pecado ya no está más. Porque usted no lo cree, la persona decimos está bien, pero la otra persona capaz que la ama, pero guardó raíz de amargura. Empieza a hablar. No, usted no le deje que hable, va a confesar, te traté mal, o la esposa también, lo que sea, se comportó mal con el marido o algo, lo confiesan ahí.
ahí automáticamente desaparece. No tiene poder el pecado. Tiene que confesarlo. Usted confiesa el pecado, se va. El pecado se va así, fuera Satanás, fuera espíritu de división. Así no se va. Usted tiene que confesar. Y automáticamente, y no pare. Si la persona dice, bueno, sí, está bien. O como dicen acá en Argentina, como dice, está todo bien. O acá dicen, ya fue. No, ya fue nada. Si usted ve que todavía está el ceño fruncido así, le sigue pidiendo perdón. Y si no quiere, va ahora, usted sigue. Pero no, hay una batalla. La batalla no se gana reprendiendo demonios, se gana confesando el perdón. Porque usted no puede venir acá y decir, Padre, vengo a traer la ofrenda. El Señor dice, ¿qué haces acá? ¿Por qué no fuiste a pedir a prestar cuenta con Él primero? No sea que Él te entregue a mí. Porque Él puede orar. Job dijo, si Él ora, ¿no se acuerdan esa parte? Él ora y ustedes tres están fulminados. No sea que Él ore y yo te tenga que entregar. No es que pierde la salvación, usted va a estar en un estado así de molestia, pierde la paz. Porque el pecado hace eso, nada. Trae raíz de amargura. Entonces, ¿cómo nos liberamos? Bueno, pidiendo perdón. Es esa. Así como se cancela la deuda que adquirimos todos los días ante el Señor. Entonces, lo que pedimos es eso, amado. No es que pedimos la justificación de nuevo. Eso es una sola vez. Lo que nosotros estamos pidiendo es por una restauración de la comunión personal con nuestro Padre de nuevo, porque se ha perdido. Fíjese a pensar, ¿usted cree que el Señor Jesucristo cuando gritó eso y tenía miedo de ir a la cruz? ¿Por qué creía que tenía miedo? O sea, no es que tenía miedo de morir. ¿Qué es lo que tenía miedo de perder él? La separación. La relación. Él iba a experimentar por primera vez lo que es la separación de su padre. La relación personal de que dice Juan 1, que estaban cara a cara, el padre y él estaba al lado, los dos. Pero él iba a experimentar de alguna forma que el padre se apartara. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué iba a entrar en el hijo? Pecado. Debemos, amado, no sé cómo poder explicarlo. Si Dios me permitiera, pero que su Santo Espíritu le permita a usted experimentar lo que Cristo experimentó. El pecado te separa. Eso experimentó Cristo. No dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo sé que tengo que sufrir esto y voy a morir, pero al tercer día el Señor me va a resucitar. No, esos 3 días fueron eternos para Él. Eso tenemos que experimentar, amado. Tenemos que orar, Padre, líbrame de esos pecados que soy oculto, esos pecados que yo le creo como hay un libro que tengo que me regaló, me acuerdo, el pastor de ahí, de Estados Unidos, pecados respetables. Irónicamente, no es que son respetables, es que yo no los veo tan peligrosos, nada más. Pero esas puertitas que quedan medio que no se cerraron, y el Señor le dijo, el pecado está a la puerta. No, por las dudas. Usted vio, ¿no? No vi nada, yo vi que está diciendo que el pecado está ahí. Haz algo, y Caín no hizo nada, amado. Entonces el pecado, acuérdese, el pecado busca de verdad matarnos, busca, aunque no pueda hacernos perder la salvación, va a hacernos perder la comunión, ¿sí? Así que nosotros buscamos eso, ese perdón del Señor, y eso es lo que es, buscamos esa necesidad del perdón, y esa palabra es apes, o sea, soltar, cancelar, liberar, es en el griego ahí. Y es eso, que el Señor los libre, aunque yo no los libró totalmente, porque ese Señor perdona. ¿Por qué yo necesito ser liberado? Porque, amado, el pecado ata. Yo que se puede pecar con el espíritu de mansedumbre, quizás el Señor le suelte el lazo. El pecado te hace así. Mío, dice. Otra vez los grilletes. Pero no perdí la salvación. No, pero yo te atrapé de nuevo. Estás con tu mente y tu corazón de nuevo ahí. Eso por estar con el celular ahí. Te atrapé de nuevo ahí. Y decimos, no, pero quedó la mente cautiva. Eso porque él pensaba que estaba solo o estaba sola. Ahí otra vez te tengo ahí conversando. ¿Viste? Y amado, quiero que entienda que el pecado es astuto. No es que solamente estoy así por, no sé, pierdo la salvación. No.
Usted tiene que tratar de lograr de tener esa comunión con el Señor continuamente. Es de continuo. Todo el tiempo, orando y meditando, orando. Por eso el Señor dice, orá y velá para que no caigas en tentación, creo que en Mateo 26. Tenemos que estar así, continuamente, amado. No, el creyente no va a reducir el pecado. El creyente no se acostumbra. La palabra que yo digo es no me acuerdo, no lo tolera. No lo reduce. El pecado es pecado. Es infracción de la ley. Es hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Es decirle al Señor, yo quiero hacer lo que yo quiero. Eso es lo que hizo Adán. Y así estamos. Porque Adán quiso hacer lo que él quiso y infringió la ley. No se acostumbrás al pecado. O sea, creo que Jonathan Edwards, si no me equivoco, no quiero atribuir la frase a otro, pero creo que Jonathan Edwards dijo algo como, me vivo arrepintiendo de mi pecado, algo así. Como que el arrepentimiento era de continuo. No es que solamente me arrepiento, ejerzo fe y ya está. El arrepentimiento es algo continuo. Es continuo, porque vivo ensuciándome en el mundo, amado. Entonces eso es lo que sucede. Vamos a, ya me pasé bastante con eso. Vamos, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es la parte B. Así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, escuchen. Primero voy a aclarar algo. Nosotros, para que no hagamos una mala exegesis, es así. También nosotros perdonamos a nuestros, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Acá no es salvación por obra, es no que el Padre me perdona a mí, pero si yo primero voy a perdonar. El asunto no es así, no es una transacción. No es que yo tengo que, si yo perdono, entonces dice, ¿perdonaste? Bueno, entonces te voy a perdonar. No se trata de salvación por obras, amado. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que si yo soy un verdadero regenerado y nací de nuevo, fíjese por eso el título dice, perdonados para perdonar. Si usted tiene, vamos a decir, usted bueno, conoce la parábola, creo que la palabra de Mateo 18 es... Los dos deudores, acuérdense por lo cuanto el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo y comenzó a hacer, ¿se acuerda? Y una parte dice así, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el Señor, aquel siervo, tuvo misericordia, ¿se acuerdan? Para que no lo lea todo. O sea, le canceló, pero millonada de dólares, por decir. Pero no lo podía pagar ni él, ni sus hijos, ni su nieto, ni su bisnieto, ni nadie, todo eso. Porque, ¿cómo le puedo explicar? Él recibió algo que es un perdón inmerecido. Es una deuda que él no podía. Imagínese usted esto. Vamos a decir por la crisis, por la inflación, porque se quedó sin trabajo, un familiar. Si usted tenía acceso, porque para ir a un banco usted tiene que tener acreedor de algo, bienes raíces, una casa, un buen trabajo, unos años, o a un familiar, vamos a decir de eso, vamos a decir un familiar que yo le digo buenudo. Esos familiares buenudos que le dicen, no lo presté, le decís vos, y yo, ay, ¿de qué? Ya le prestó y le dio tarjeta. Pero porque uno ve, se ríen de algo, ¿no? Saben por experiencia, ¿no? Y eso que uno le dice, ¿no? Espero que aprendan. Pero uno le dice, no hagan. Pero vamos a decir que hizo eso. Y prestó, ¿sí? Vamos a decir que un buen día, usted, pero no algo que se puede pagar acá en un par de meses. Vamos a decir que una deuda que no la podía pagar usted nunca. Y un buen día el banco le llama y le dice, su deuda ha sido cancelada, no debe nada, y le manda el recibo de sueldo. Y usted dice, caramba, se equivocaron, ¿no? Pero vamos a decir que usted debía un montón, no poquito, sino muchísimo. Y una buena mañana ya está, no hay nada. Los afanes, la preocupación, todo lo que tenía usted se solucionó. Pero vamos a decir que usted sale de ahí y una persona le debía, vamos a decir, vamos a decir 100.000 pesos. Por decir algo así, que se podía pagar, y usted lo agarra del cuello y le empieza a decir, pagame lo que me debes. Usted no hubiera, creo que como estoy parafraseando un poco lo que dice esta parábola acá, no entiende lo que es el perdón, no entiende cómo alguien, porque alguien usted vino y le pagó,
le saldó, como dice Juan 19:30, tetelestai, todo está cumplido. La palabra es todo está pagado. En Colosenses dice, el acta que se debía a nosotros fue rota. Todo lo que debíamos, en eso, trac, trac, ya se rompió. Entonces usted quedó libre de todo eso. Ya no hay. Y acuérdese que si usted debía a un banco, hay, creo que, yo no conozco mucho de contaduría, pero que hay intereses, inflación y otras cosas que se van subiendo. No es lo mismo. O sea que usted nunca lo puede pagar porque cuando... A mí me pasó una época que le presté a una persona un supuesto cristiano. Hace mucho. Y no era cristiano yo. Él sí supuestamente era cristiano. Se iba subiendo eso, amado. ¿Sí? Se iba subiendo, se iba subiendo, se iba subiendo los intereses. Hasta que uno, creo que después yo lo pude pagar a eso. Pero después de años, ¿sí? Por un acuerdo con los abogados. Pero entonces, amado, si usted hace eso es porque de verdad no entiende lo que es el perdón. Porque puede ser perdonados para perdonar. Nosotros perdonamos a las personas, no porque se lo merezca, ¿eh? Nosotros no andamos perdonando a la persona porque vamos a decir, la persona se merece. Nosotros damos el perdón a las personas porque nosotros fuimos perdonados. O sea, ¿qué manifestamos? Por gracia somos salvos y hallamos la misericordia del Señor. Por eso que nosotros le perdonamos a las personas, amado, ¿sí? Y no buscamos. ¿Qué nos libra de esto? Hay un pecado que se llama venganza. ¿Ves cuando alguien nos hace algo? Dice, el mundo dice, ya me la vas a pagar, ¿viste? O ya te va a caer, todo da vuelta, o no sé cómo dicen en el mundo. Bueno, nos libra de la venganza. Cuando nosotros fuimos librados, que el Señor que dijo, mía es la venganza, o sea, la venganza, la ira de Dios por la infracción de la ley. ¿Quién llevó esa ira, esa venganza que Dios estaba airado? ¿Alguien pagó por nosotros? Y el Señor Jesucristo pagó, ¿no? Entonces nosotros debemos perdonar, amado. Creo que es en Efesios, creo que 4:32 es, a ver que lo busco, espera. Creo que es en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si yo recibí el perdón del Señor, voy a otorgar ese perdón a otras personas, amado, ¿sí? Más allá de lo que como la persona se tiene que arrepentir para eso, ¿sí? Que no voy a entrar en ese terreno ahora. Pero nosotros le pedimos perdón al Señor, ¿sí? Para restaurar esa comunión. Yo no puedo ir al Señor y decirle, Señor, imagínese usted diciendo, Señor, perdona mis pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y todavía sigue teniendo el resentimiento con ciertas personas, no le perdonó cosas que le hicieron hace mucho. No, amados, cuando usted se entera, incluso parientes, hay casos que ustedes conocen, puede haber violencia, abuso sexual, todas esas cosas cuando suceden y cosas que nos hicieron cuando éramos chicos nosotros, viene a nuestra mente, pero usted es librado de todas esas cadenas, ese odio, ese resentimiento. En Cristo usted puede mirar a la persona y decirle te perdono, porque Cristo me perdonó a mí. Pero eso no es porque una ley alguien le dice, eso es, ¿cómo puedo explicar? Y el que recibe beneficio es usted, no la otra persona. Usted es liberado del resentimiento, raíz de amargura, porque Cristo le perdonó. Y como Cristo le perdonó, usted puede perdonar a las personas, amado. Entonces tiene que hacer eso. ¿Cómo podemos ir al Padre y decirle perdona nuestra deuda cuando nosotros no perdonamos a las personas? No. Entonces tenemos que entender eso, amado. Tenemos que aprender fíjese, en la parte donde el Señor le llama la atención a este hombre, dice, llamándole a su Señor, le dijo, siervo malvado, todas aquellas deudas te perdoné, o sea, los pecados, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y él le dice que lo echen en la cárcel, ¿no? Dice, así también el Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis, escuche, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, no es, está bien, te perdono, pero taza a taza, cada uno a su casa. No es así. Yo te perdono de todo corazón. Fíjate, Señor, que dice, yo te perdono, pero todavía me las acuerdo, las tengo acá anotaditas. Perdono pero no olvido, dice. Perdono pero no olvido. ¿Sabe qué pasa? Que nos olvidamos
de aquellas cosas que tendríamos que acordarnos y de las cosas que no tenemos que acordarnos, sí nos acordamos. Y no lo digo por nada, pero generalmente las mujeres. En 2000, y se sabe la hora, y se sabe qué pariente estaba y qué estaban cocinando. Yo no sé cómo tiene esa memoria para la mujer para acordarse todo. Y se saben todo. Y capaz que uno lo hizo, pero no se acuerda uno. Porque de verdad no. El hombre por ahí es más así, más. Y la mujer no, es más sentimental. No sé cómo, y se acuerda todo. Que estaba estaba el primito, y era esto. ¿No te acuerdas que pasó el auto justo que.? Y, yo no sé, pero es verdad. Se acuerdan de las cosas. El Señor no hace así. Dice que agarra todo nuestro y lo tira a los fondos del mar. No me acuerdo más de esas cosas. Él no anda guardando listitas negras. Esas fueron canceladas, amado. Por eso cuando perdonamos a las personas, les perdonamos de todo corazón. Y si no le puede perdonar, va y ora, y ora, y ora, y ora, que el Señor le pueda perdonar a esa persona. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, amados. Y eso es un verdadero perdón, no perdona así como te perdono, pero no me olvido, No, olvidarme de eso, de verdad, de lo que me hicieron. Y eso tenemos que lograr hacer, pedir. Por eso cuando oramos, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no hacemos transacción con el Señor. No, que el perdón hacia otra persona es una evidencia de la regeneración. Un regenerado puede hacer esto. Y eso evidencia que ha nacido de nuevo. Puede perdonar a una persona en el trabajo, en la familia. O si usted pidió o hizo cosas, usted tiene que ir a pedir perdón. También dice, tengo que ir y pedir perdón. Y es más, si el otro me hizo algo, pastor, ¿qué hago? Veo que dice, si tú tienes algo contra él, voy a pedir perdón. Bueno, si el otro me hizo algo, el que está ofendido y tiene pecado, ¿usted le va a venir a pedir perdón? Si la esposa o el esposo se enojó y está atrapado por el pecado, aquellos que conocen de jamartología, de doctrina del pecado, ¿puede venir si está encarcelado? Si usted, dice Gálatas 6.1, que le restaure, la palabra es devolver el hueso al lugar, usted tiene que ir y pedir perdón. Pero yo no lo hice, pero tú, que se te considera mayor espiritualmente, restaura a tu hermano que te cayó. Pero él me ofendió. Sí, pero ahí es donde usted es maduro. Porque ¿sabe qué hace el pecado? El pecado de no confesar y no arrepentirse es orgullo. Usted es un orgulloso, yo no le voy a pedir perdón, no le voy a pedir perdón yo. Generalmente pasa con nosotros. No estoy diciendo el caso mío, pero generalmente nuestra naturaleza de hombres, o la naturaleza de nosotros machos, cuesta no pedir perdón a la mujer. No, yo tengo que pedirle, porque Cristo hizo eso, se humilló, nos santifica, así como santifica a su iglesia. Yo tengo que pedir, yo como hombre tengo que dar el ejemplo de eso. Entonces es para todo. Todos tenemos que aprender a pedir perdón. Y tenemos que empezar desde nuestra propia casa, amado. ¿Sí? No solamente la casa física, la casa esta. Ustedes saben, esto es un templo. Empezar a limpiar, a pedir perdón. Y eso es, amado, un corazón nuevo regenerado. Y si recibió perdón, está capacitado para poder perdonar a las personas. Y eso es lo que tenemos que aprender. Pero no es que el Padre nos va a perdonar, vamos a decir, si nosotros perdonamos. Y eso no es salvación por obras, ¿sí? Eso es lo que sucede, que tenemos que aprender, porque el pecado endurece. ¿Dice? Por eso muchos dicen que no podían venir por la dureza de vuestro corazón. El pecado empieza a formar como costritas. ¿Ven lo que trabajan? No como mis manos, no, así dice que tengo manos de pianista. Pero los que trabajan como con el albañil o cosas así, generalmente se les forma algo que llaman callos. O tienen la mano así bien dura, así. Pero ¿sabe por qué es eso? Por el trabajo se va dañando la parte y se va formando como una protectora, ¿cómo se dice? Tiene una capa, sí. Pero se va endureciendo, se va fortaleciendo la mano. Eso es lo que pasa. Porque practica arte marcial. Yo que golpea con una maquihuara. ¿Por qué golpea esto? Para que se le endurezca. Para que se forman los nudillos, se rompen los huesos, se vuelven a reconstruir y se fortalece. Bueno, eso es el pecado. Pero lo hace acá. Cada vez que peca, se va formando
pared se va haciendo fuerte y se va construyendo castillo para que después, por eso que la palabra es como un martillo que rompe. Pero eso crea el pecado. Se hace, usted lo que logra es que usted sea insensible. ¿Entiende? Se pone todo un castillo y no entra la luz. Por eso no podemos permitir que hace. Por eso dice que, creo que Efesios también 4, no me acuerdo, pero dice que el pecado no se ponga, airado, pero el pecado no se ponga. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni el lugar al diablo. Eso, ¿ves? Que la luz, que no te alcance al final del día, sin confesar el pecado. Porque el pecado es muy astuto, va a hacer que nos callemos, no hablo más, estas cosas no voy a decir, es siempre lo mismo. No, amados, tenemos que ir y confesar nuestros pecados. Es así, decirle a las personas, creo que sí, Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y es así, amado. El pecado trae división en la familia, el pecado trae división dentro de la iglesia, me tratan mal o esto, y siempre va a traer esto. Nosotros debemos confesar el pecado, ¿sí? con las personas, con aquellos que si le hemos ofendido, si hemos hecho eso y usted conoce en este momento, bueno, he ofendido a cierta persona, va y en el día de hoy va y le pide perdón. Si se quiere, la persona, usted se quiere arrepentir, la acepta, bueno. Y si es un hermano o alguien, bueno, quizá lo pueda ganar para Cristo. Pero debemos confesar nuestros pecados. Podrían nombrar muchos textos. En la parte vamos a ver que era Saqueo. Dice, si yo ofendí alguna vez, él quería restaurar lo malo que había hecho. Pero tiene que confesar uno de los pecados que nosotros hemos cometido con las otras personas. Bueno, pero esto, acuérdense, no es, amado, para lograr el perdón. El perdón ya está, el perdón judicial se logró. Lo que nosotros perdemos es la comunión, ¿sí? Y no me da tiempo, ustedes saben, bueno, que acá en estos documentos históricos tenemos la quinta súplica y creo que la sexta súplica, que son como catecismos viejos que tratan estos temas. Y yo no sé si me va a dar tiempo en la quinta, que se habla de los perdón de los pecados. Este es el de Heidelberg, pero dice así: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice así: es decir, por la preciosa sangre de Cristo, dignante no imputarnos a nosotros los pobres pecadores nuestros pecados ni la maldad que está arraigada en nosotros. Así como nosotros sentimos por este testimonio de tu gracia el firme propósito de perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. Entonces, si hemos recibido ese, podríamos decir, el perdón del Señor Jesucristo, lo que estamos pidiendo es que esa sangre que nos libró a nosotros del perdón de los pecados, ese mismo poder ahora opere dentro de nosotros para poder perdonar a las otras personas. Porque si es una realidad que yo tengo y obtuve ese perdón, yo se lo voy a poder dar a la otra persona. ¿Qué es el Evangelio, amado? Dígame. Poder de Dios para transformar a la persona. ¿Qué le anuncio al pecador? Que hay Perdón de pecado. perdón de pecado. Ah, pero yo no puedo perdonar. ¿Así? Pero vos estás diciendo a ver si entendí bien. Vos me decís que tengo perdón y vos decís perdón, pero vos no me podés perdonar. Hay algo que no me cierra. ¿Se puede entender? Bueno, si usted recibió perdón, no estoy diciendo que puede ser dura, las cosas esas, es verdad que nos hicieron cosas y nos lastimaron. Pero nosotros le hicimos mayores cosas al Señor y le seguimos haciendo cosas al Señor. El Señor no viene diciendo, otra vez con ese pecado. Porque si usted mira la gravedad del pecado y Él es santo y no comete pecado, Él nunca nos viene a decir, otra vez con ese pecado. No, Él incluso está orando por nosotros, como oró con Pedro, para que no desfallezca. Digo, pues Satanás no va a pedir perdón. Entonces, tenemos, amados, que estar pidiendo, Señor, concédenos este perdón para poder perdonar. Porque el perdón también es una gracia del Señor. No es que nuestra fuerza. Dígame si usted en su fuerza va a perdonar ciertas cosas que le hicieron a usted. No se puede. Es una gracia que el Señor nos ha dado. Entonces es por gracia, no es por mérito. Y el perdón a otros, entonces es la evidencia que nosotros fuimos perdonados. Y es así. Porque
la corrupción todavía sigue estando dentro de nosotros. El problema es que muchos dicen, bueno, el pecado ya se fue. Sí, pero escuche, el reinado del pecado y el poder, pero el pecado no. Él fue destronado. Perdió el poder de todo el tiempo, todo el tiempo. Él decía, ¡chac! Y usted obedecía. Sí, amo, decía. No, ahora no, ya no. Él decía así, no, yo no te obedezco. Tengo un rey que es el Señor. Pero sigue estando y molestando. Ahí. Es como ese ladrón que está atrás de la cárcel y grita. Y molesta, y molesta, y molesta. Y a veces hasta por cansancio puede llegar a ganar. ¿Sí? Entonces, es así. El perdón es la evidencia de la gracia que opera dentro de nuestros corazones para poder perdonar, escuche, de todo corazón a las personas, no perdonar así nomás. Y esto no, y cuando yo perdono, acuérdese, usted no se gana méritos. No, usted está haciendo lo que tiene que hacer y es por gracia. Y es así que yo sigo, o sea, nosotros necesitamos como cristianos continuamente, no solamente recibir el pan cotidiano, sino que necesitamos ¿qué? Ser capacitados por la gracia de Dios para poder perdonar a las personas. Porque nosotros seguimos necesitando el perdón paternal continuo todos los días. Entonces así, el perdón paternal es algo continuo que tenemos nosotros, ¿sí? O sea, la justificación, o sea, si no entienden eso, o sea, el acto legal, que yo ya soy perdonado completamente, ya está. Pero el perdón paternal lo tengo que tener, y lo tengo de Dios. ¿Cómo se evidencia que yo nací de nuevo? Bueno, entre otras marcas distintivas, es que puedo perdonar. Yo no puedo guardar resentimiento. No puedo estar ahí durante muchísimo tiempo con una persona y no llegar a perdonar los pecados, amado, porque imagínense, todo el tiempo nosotros estamos pecando para con Dios y muchas cosas que ni siquiera a veces sabemos lo que pecamos para con el Señor. Me voy a apurar un poquito. Espero que haya quedado aclarada esa parte, ¿no? De que no es que si perdonamos el Señor nos va a perdonar, ¿sí? Se puede entender, ¿no? Es porque nosotros ya hemos nacido de nuevo. Me voy con este último tiempo a abocar a la parte 13 del versículo que dije que iba a quedar para el final. Dice así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Escuchen. Esta es la parte parte B del título que le puse, guardados para perseverar. Entonces podemos perdonar, somos perdonados y estamos capacitados por la gracia de su Santo Espíritu para poder perdonar personas. Y eso es una evidencia de que nacimos de nuevo, entre otras. Pero la parte B del versículo 13 le decidí poner guardados para perseverar. O sea, ¿cómo guardados para perseverar? Ustedes conocen la doctrina del capítulo número 17 de nuestra confesión. ¿Alguien la sabe? De la perseveración de los santos. Muy bien, la perseveración de los santos. Es eso. Pero algunos puritanos o reformados, yo también me inclino para eso. En vez de ser la perseveración de los santos, estaría muy lindo y muy bonito que se hubiera llamado la preservación de los santos. Porque, ¿por qué persevera? Persevera, ¿sabe qué es? ¿No? Es seguir en algo, continuar en algo, correr pelear, correr la carrera. Pero ¿por qué perseveramos? Porque somos preservados. Preservado es guardado. Mire, creo que es en... No sé si se lo digo, pero creo que es primera de Pedro 1.5. A ver si lo encuentro. Sí, primera de Pedro 1.5, que sois guardado. ¿Ve? Guardado es preservado. Guardado, la palabra en el griego acá es cuando Dios tiene la connotación de como que pone Dios un ejército, o una muralla, un castillo. Eso es guardado, es la protección de Dios. Eso significa, porque sois guardados o protegidos, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué va a alcanzar la salvación? Dígame. Porque yo persevero, sí, es verdad.
dice Filipenses 2:12, debemos que perseverar en esta salvación que nos fue dada. ¿Pero por qué? Dice, mediante la fe. ¿Por qué avanza usted? Hebreos 11. ¿Cómo avanzaron estos héroes de la fe? ¿Por medio de qué? La fe. De la fe, muy bien. Es la fe, así como Abraham logró por fe, no por la fe, y muchos por la fe avanzaron. No andamos por vista, sino por la fe, ¿no? 2 Corintios 5:7. Y es así como alcanzamos la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Pero por qué? Perseverancia de nosotros, responsabilidad cristiana es una cosa, pero no lo podemos lograr si somos preservados o guardados. Podríamos decir que en muchas cosas, en la divina providencia, en el decreto de Dios, Dios nos libra y nos guarda. ¿Sí? Por eso dice esa parte que dice guardados para perseverar. Dicho esto, entonces lo leo una vez más. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, no nos metas en tentación. Escuchen, quiero que entiendan algo. ¿Somos salvos? ¿Tenemos perdón de pecado? Sí. Pero ¿qué hay todavía dentro de nosotros? Pecado. Nosotros le llamamos pecado remanente. Que quedó algo. Ciertos pecados que se practicaron mucho, quizá yo era muy molesto, muy enojón. Y por ahí de nuevo me pasó algo y aunque yo no lo quiera, otra vez salió el increíble Hulk de nuevo, rompito, y otra vez se me salió el pecado. ¿Por qué pasó? Porque todavía está ahí, eso era un pecado que predominaba muy fuerte dentro mío. O lo que sea, la codicia, puede salir, amado. En un momento que nosotros a veces no queremos, hubo un peligro y yo no lo hice y mentí. Y no, ¿qué hice? ¿Cómo mentí? ¿Cómo salió esto dentro de ellos? Yo no sabía que todavía estaba acá adentro. Y se le sale algo que usted pensé que no estaba. Y volvió a salir de nuevo. ¿Por qué? Entonces quiero que entiendan acá. Cuando oramos, acá, no nos metan en tentación. Fíjese, presten atención porque hay una distorsión terrible en esta iglesia. Nosotros nos decimos, fuera Satanás, te echo fuera ahora, te ato y te reprendo todo espíritu, no sé qué, territorial y cosas así. No, amado, nosotros le pedimos al Señor que nos libre del mal. Y acá voy a tener que profundizar con unas palabras en el griego, porque dice no nos metas en tentación. Creo que la palabra es peirasmo, si no me equivoco. Un segundo, porque creo que la palabra sí es peirasmo. Sí, la palabra es peirasmo, porque la estuve buscando para acordármela. Pero acá, y acá es un poquito de trabajar de la exegesis, porque no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas de tentación, esta palabra peirasmo puede significar probar, pero también a la misma vez puede significar tentación. Y acá podríamos hablar bastante sobre esto. Cuando la prueba, vamos a decir, no nos metas en pruebas, estaría bien leído. No nos metas en tentación, también estaría bien leído. Pero quiero que entiendan esto, voy a tratar de ser breve en esto. Cuando viene de parte de Dios, viene como prueba. Dice que en Génesis 22:1 y en Hebreos 11:17 que Abraham fue probado. ¿Cómo fue probado? Vamos a decir que Dios le dice ahora, dame a tu hijo, sácalo ahí afuera, o subirlo allá y saca un cuchillo, literalmente, le dijo esto, no estoy mintiendo, le dijo eso, y que lo matara, sacrificarlo. Esto fue una prueba, no fue que, en serio, y Dios ¿qué dijo? Mandó un ángel, no lo hagas, ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué vio? En el corazón que lo había hecho. En el corazón. Dice, no me lo negás. O sea, ve el corazón. Él ve el corazón. Prueba. Creo que es en Deuteronomio 8, ¿no? Donde dice que el Señor lo probó, pero que sí, se cayó. Estaban por entrar en la tierra de Canaán, creo, ¿no? Dice, cuidaré de poner por obra todo este mandamiento que yo ordeno hoy para que viváis, seáis multiplicado, entréis, poseed la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo por el camino donde el Señor tu Dios, y estos 40 años en el desierto,
¿Dónde te traía el Señor 40 años en el desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no su mandamiento. Te afligió, te hizo tener hambre y todas las cosas. Probarte. ¿Qué quería probar? Que había en el corazón. ¿Crees que el Señor dice, voy a pasar esta pruebita para ver qué hay en tu corazón? ¿Para qué son las pruebas? ¿Para Él o para nosotros? Para nosotros. Él nos quiere mostrar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, ponte la mano adentro a Moisés. Y él ya sabía. Uy, salió leproso en la mano. ¿Por qué? Tu corazón es malo. O al otro, no me acuerdo de Isaías, en Isaías 6, que el labio era impuro. Es así, las pruebas, creo que es en primera de Pedro, creo que es primera de Pedro 1, 6 y 7. Sí. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro, ahora 1, 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Entonces la prueba, o sea, manifiesta la fe. Usted no va a saber de verdad si cree en verdad hasta cuando venga la prueba. Y es así. Es la prueba de verdad si usted es un hijo verdadero del Señor. Creo que en el 12 también dice, así, 1 Pedro 4:12. Amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Y Santiago también se gozaba en las pruebas. No significa viene una prueba, yo pido, gracias. No sucede así. ¿Quién se goza que se clava un clavo? Nada, entonces empieza a gritar, sabiendo que esto viene de Dios. Entonces me debo gozar. Y Pedro dice, en el 4:12 dice, ¿de qué se sorprenden? ¿De que vienen pruebas? No debemos sorprendernos, somos probados. Yo no voy ahí, pero en Mateo 13 dice que cuando viene la prueba, los afanes de este siglo, las riquezas, son probados. ¿Y qué pasa? Muchos niegan la fe, se van. ¿Por qué? Porque la prueba, ¿se acuerda del progreso peregrino? Sale cristiano y sale flexible y se cae, y dice, ay, este pantano, dice, si esto es así, empezamos así, no se me voy, el pantano del desaliento, de la prueba cayó, otra vez para casa, me voy. Pero el cristiano, ¿qué hace? Se levanta y lucha de nuevo, empieza a seguir. Entonces, pero esto viene pruebas de parte de Dios. Pero esas mismas pruebas, peirasmo, Satanás las transforma en tentación. Cuando Jesucristo fue al desierto, por eso oramos, amados, por eso el Señor dice en Mateo 26, que debemos que orar para no caer en tentación, porque la carne es débil, el espíritu está pronto, pero la carne es débil, algo así dice. Y él tuvo que orar, y estuvo en el desierto, pero fíjese que fue una prueba, o sea, para más o sea, no había que probar nada, pero Satanás lo va a probar, o sea, lo va a tentar. ¿Te acuerdas? Dice para ser tentado. Israel fue tentado y no pasó la prueba. ¿Adán fue probado o no? ¿Te acuerdas de la teología pactual? Pacto de obra. A ver si obedecía. ¿Y qué pasó? No pasó la prueba, así estamos, ¿no? Ahora, entonces pasó eso. Entró el pecado. La prueba de parte de quién vino en el Edén. ¿Dios es el autor del mal? No, dice Santiago. Cada uno es tentado de acuerdo a los deseos del corazón. Satanás no le va a poner lechuga al ratón. Sabe que no come. Le pone quesito, alguna cosa. ¿Sí? Entonces, sabe que, por eso digo, te tiene que conocer qué pecados tiene en su corazón. Tiene que indagar en su corazón y mirar qué cosas puede tener y bueno, escaparse de esos lugares y huir de esos lugares. No puedo dejar puertitas abiertas, porque Él sabe. Entonces tenemos que ver, pero esas pruebas se transforman en tentación. La misma prueba, cuando Satanás anda dando vueltas, Job 1, y el Señor le dice, ven para acá, y vinieron todos, el Señor le dice, ¿has visto a mi siervo Job, que es justo? Digo, no hay uno como él. ¿Quién fue el que le dice a Satanás si hay un hombre? Y Job oraba por sus hijos porque sabía que sus hijos, ¿qué hacían? Se las pasaban en su vida, escuchando música del mundo, haciendo su fiesta por allá, y Job, Señor, por si pecaron, vivían una vida de pecado, pero él oraba, Señor, líbranos, no. Y la prueba, ¿quién fue el que manda la prueba?
Y vamos a decir la causa secundaria por la que él opera eso, divina providencia, Satanás. Satanás. Ahí está. Prueba, tentación. Dice, prueba. Ahora vamos a ver piel por piel. ¿Se acuerda que le dijo? Ahora te voy a hacer que te niegue. Vas a ver. Aflicción, sufrimiento, la mujer que te molesta, les mato a los hijos, que pierda todo el ganado. Ah, y una enfermedad también. Me olvidé de algo más. Ah, 3 super amigos míos que te digan que todo es por pecado, que esto te pasa porque no eres hijo y te suceden. No tienes dinero, una mujer que te molesta, te maté los hijos, que te quedaste ahí y una enfermedad. Y todo te voy a acusar porque sos un mal hombre que no adoras bien a Dios. Dios no es el autor del pecado. El libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2. Pero Dios mandó la prueba. Pero Dios mandó la prueba. Dios mandó la prueba, pero el autor del pecado fue Satanás fue el que lo probó. ¿Se acuerda cuando lo tentó? ¿Se acuerda cuando en el libro de creo que es Números, cuando David hizo un censo? En una parte dice que Dios está ahí, en otra parte dice que Satanás, no sé si se acuerda. Bueno, eso es lo que sucede. Vemos que Dios es soberano, no es el autor del pecado. Pero Satanás transforma eso peirasmo en tentación, la prueba en tentación. Por eso oramos, Señor, líbranos. O sea, las pruebas van a venir, sí. Yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Oración sacerdotal, capítulo número 17. Juan. Él dice, Señor, yo no te pido, porque tienen que estar en el mundo. Y en el mundo vamos a ser probados. ¿Por dónde empieza el juicio? Por la casa de Dios, por nosotros. Pero nosotros somos probados si somos hijos de Dios. ¿Y dónde somos probados? Bueno, si somos fieles al Señor. Por eso yo soy hijo de Dios, bendecido, prosperado y no sé qué cosas más. En victoria. Y en victoria. ¿Sí? ¿Y cómo se demuestra? Pues tengo auto, tengo esto, tengo aquello. No, eso por hacerle proscuneo al enemigo. ¿Pueden venir esas cosas? Claro que pueden venir. Pero la evidencia de verdad es cuando somos hallados por medio de esa prueba. ¿Y qué le pedimos? Señor, quítame la prueba, porque no la voy a pagar. No, pues ninguna prueba ha sobrevenido, algo así, dice, creo que 1 Corintios 10:13. Sabiendo que Dios sabe hasta dónde podemos soportar. ¿Sí? Entonces Dios no va a poner más prueba de la que no podamos soportar. Él sabe. Entonces, ¿qué le pedimos? Sácame esta prueba. No, el Señor dijo, si es tu voluntad, sí. Por supuesto que la voluntad no era del Señor y tuvo que pasar ahí por el Getsemaní del Señor, y gracias a eso que el Señor nos sacó de esa prueba, de lo que tenía que hacer el Señor, que nosotros tenemos perdón de pecado. Entonces, ¿qué le pedimos? Señor, sácame todo. No, porque las pruebas, amados, desarrollan, dice Romanos 5, nuestro carácter. Las pruebas nos van formando a Cristo, a nosotros. Entonces, ¿qué oramos? Mire, sencillamente oramos esto, para que puedan entender. Señor, que en esas pruebas, si usted nos pone, y Satanás que las transforme en tentación, no permita que nosotros... Bueno, hay una forma, yo me tendría que meter en lo que los puritanos le decían, la tentación y entrar en tentación, que es diferente. Tentación es cuando Él me tentó. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo puedo explicar? Uno ya es inmune a eso. Ya usted no siente nada. Si yo le tiento con algo a usted, quizá, vamos a decir, un enemigo, yo no haría eso, pero lo tienta. La tentación que es para vos o para ella no es lo mismo. Y la tentación que tiene ella para vos, qué tontería, dice. O para él es otra, para ella es otra, para él es otra, y para mí es otra. Son diferentes las tentaciones. Lo que nosotros le pedimos, Señor, es no permita, porque tentados vamos a ser tentados, es que entremos. Es cuando la tentación es cuando usted con su pensamiento empieza a coquetear. Y con su pensamiento empieza a pensar. Y sí, se imagina. ¿Y qué dice Santiago 1:13? ¿Que dónde empieza la tentación? ¿Y dónde se concibe? Y después las hago con mis manos o las llevo. ¿Por qué? Porque yo empecé a anidar en mi mente pensamiento. Y sí, todo el día trabajando, un recreo, total.
Mira que iba haciendo la cosa, entonces nunca le hace nada. Yo me equivoco y me pasan cosas. ¿A usted no le pasó eso? A mí me pasó. Me puse a mirar la quintita de los demás y me dijo, ¿sí? Tomá, me dijo el Señor. Y me dio. No, no es así. Entonces tenemos que ser guardianes de nuestra mente. Por eso tenemos un yelmo de la salvación en nuestra mente. Llevando todo pensamiento a Cristo, renovando nuestro entendimiento, la mente. Él viene y dice, Señor, ¿quién hizo estas cosas? Bueno, un enemigo vino y cosechó. ¿Qué cosechó? Pensamientos. Entonces empezamos a concebir. Líbranos de coquetear con el poder de seducción. Así se llama, seducción. La seducción te seduce. ¿Qué necesitas? La feria de las vanidades. Yo te empiezo a pensar. Ahí, sí, esto, qué lindo que sería. No, amado. Por eso que el Señor nos limpie de eso, porque de toda impureza que pueda venir, puede ser tentaciones, puede ser pensamiento de resentimiento, pensamiento de lo que sea. Líbreme cuando el enemigo venga a tentarme a mí. No, que no nos meta en la tentación. Una cosa es ser tentado y otra cosa meterse. Meterse cuando usted ya entró. Tentado una cosa, dice, ¿querés pasar? Y dice, no me meta. ¿Meter qué es? Entrar. Yo ya me metí dentro de la tentación. Satanás no te puede hacer pecar, te puede hacer tentar. El que peca somos nosotros. Por cansancio, por lo que sea. Me cansé de esa persona, siempre haciendo lo bueno, nunca cambia. Y en un momento hago cosas yo, pero siempre soy yo. Soy yo el que peco. El pecado es pecado, claro que el pecado es el responsable y es el pecado, pero yo soy el que peco. Yo a veces digo, sí, no es el pecado. Yo puedo diferenciar el pecado y la persona. Pero yo sé que la persona peca. Pero yo sé que si no estuviera el pecado, la persona no pecaría. Pero al fin y al cabo pecamos nosotros. El Salmo 19:12 dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y en el 13, del Salmo 19:13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Dice preserva, por eso le puse guardados para perseverar. Si Él no me preserva, ¿pero qué tengo que hacer yo? ¿Conocer mis pecados? Yo tengo que conocer mis pecados que están adentro míos, amados, porque son mis pecados. Y tengo que saber qué son esos pecados que hay en mi corazón. Por eso dice, tengo que destruir todas esas clases de pecado, luchar para que el Señor, y si viene la tentación, amado, que el Señor me libre. Vivimos en una época, amado, que podríamos decir, nuestra cultura por lo menos está saturada de tentaciones. Usted en la época mía, para ir a pecar, tenía que ir a un kiosco y comprar una revista que venía, o una funda, un coso negro. Hoy todas las tentaciones y todos los pecados lo tienen en ese cosito que está ahí, que es cuadradito, ahí a la mano está. Lo que usted quiera. ¿Se quiere endeudar? Compra. ¿Quiere hacer prestarle a persona? Pum, le manda un préstamo a otra persona. ¿Quiere mirar cosas indebidas? Está ahí nomás. ¿Quiere chusmear? ¿Te enteraste la última? Está ahí. Todos los pecados están ahí. Ahí, todo, en ese gozo ahí, amado. No tiene que ir muy lejos. Puede pecar, peque conformemente de la comodidad de su hogar. En su cama, ahí está ahí. Solamente ahí en esa cosita. Entonces que el Señor nos libre, pero no solamente de eso, de inmoralidad, sino que también podríamos decir, el pecado está, podríamos decir, en la deshonestidad, en el trabajo. Hay un trabajito más. ¿Cuánto ganar? 100.000 pesos más. 100.000 pesos más. Qué bueno. Sí. Pero te queda más, unos 500.000 pesos más. Sí. Pero el domingo, ¿viste? No, el domingo, sí. Por un mes, como estamos hablando hoy, un mes o dos, sí, con esto puedo hacer, ¿verdad? Sí, pero el pastor va a entender, el Señor va a entender que yo necesito estas cosas. Yo le digo siempre lo mismo, el Señor no va a entender nada. Y no es por mí, es por el Señor. Y Satanás empieza así a atraparnos con las tentaciones y supuesta necesidad que tenemos, ¿sí? Pero por eso tenemos que
pedirle al Señor, líbreme de las tentaciones. Él me va a querer proponer cosas indebidas. Pero yo, amado, tengo que tener mi mente siempre puesta en la del Señor. Que Él me libre de mí mismo, amado. Porque yo soy el responsable, yo soy el que está. El Señor me dice, como dijo acá, el pecado está a la puerta. ¿Qué vas a hacer? O sea, nosotros no podemos estar haciendo ahí como dice Santiago 1:13 al 15, amado, concibiendo y coqueteando con el pecado y hablando con el pecado, porque el pecado, amado, lo que va a hacer nos va a destruir a nosotros, No es que dice que Satanás vino a matar, robar y destruir, ¿no? Y eso es lo que va a hacer con nosotros Satanás. Me pongo un papel acá, no se me lo dejé. Entonces debemos ser como 2 Timoteo 4:18, que él dice así: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Lo mismo que 1 Pedro 1:5, lo mismo que le puse acá, guardados para perseverar. ¿Por qué? Porque debemos orar que el Señor nos guarde de Satanás, del mundo. Pero lo peor, o sea, que del enemigo, que le digo, está dentro de nosotros. Por eso vamos a decir, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. La palabra ahí, corazón, es todo el sentimiento, toda la voluntad. Por eso guardar el corazón. Amarás al Señor con toda tu mente. Cuando yo empiezo a concebir cosas dentro de mi corazón, de que sabemos que no son del Señor, yo ya empecé a entrar en tentación. Por eso orar que nos libre del mal. La palabra mal ahí, líbranos del mal, es que nos rescate, nos libre con poder. Del mal es poneuro, ahí, mal. Pero mal, libre del mal, poneuro, puede ser mal o Satanás. Cualquiera de las traducciones que los teólogos debaten, que es mal, empiezan, no, mal es Satanás. Bueno, amado, tanto sea Satanás o el pecado, es lo mismo. La esencia. Sí, es la esencia. Pero líbranos del mal, para mí es más como que nos libre del mal nuestro que hay dentro de nosotros. Porque Satanás puede estar y hacer maldad, pero fíjese, el Señor Jesucristo no tenía pecado dentro suyo. Satanás tentaba. ¿Y qué buscó? Algo dentro de él, y no encontró nada dentro de Cristo. Por eso él busca ver si hay algo, como un imán. El pecado a nosotros nos atrae, es un poder fuerte que tiene. Y usted cuando siente ese poder, o esa seducción, ese que le gusta, usted sabe, es que sabe que está siendo tentado. Entonces tiene que huir, amado. Por eso tenemos la perseverancia de los santos. Debemos perseverar. Fíjese que en Lucas 22, 31 al 32, Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo ha pedido para zarandearlo como a trigo. O sea, para tentarlo, para probar tu fe. Pedro, Satanás te ha pedido. ¿Y Pedro qué dijo? Señor, líbrame del mal. Señor, que lejos de ti nada puedo hacer. No dijo eso, ¿no? ¿Qué dijo? Señor, yo no te voy a negar. Aunque todo esto... Yo no. Algo así dijo, ¿no? ¿Y qué le pasó después? Lo negó 3 veces lo negó. Pero fíjese que el Señor también en mi contexto le dijo, pero yo... por ti para que tu fe no desfallezca. Exactamente, le dijo que él había orado. ¿Sí? Como en Juan 17. Digo que no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes. Además, yo he orado. Sí, caímos y seguiremos cayendo. Pero fíjese que lo confronta en Juan 21 y dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro dice, sí, sabes que te amo. Pero fíjate, él recibe perdón. Pero no solamente recibe perdón. Yo a veces el Señor no lo entiendo. De verdad hay cosas que hace que no le puedo entender. No lo perdonó. Le dio un ministerio encima. Él fue el que abrió la llave del reino. El que lo negó, halló perdón. Por eso cuando confesamos nuestros pecados hallamos el perdón del Señor. Fíjese, lo puso al cuidado de él, abre la llave del reino en Hechos capítulo 2. Pero Satanás está ahí, amado, continuamente. Yo creo que anoté los textos. Fíjese en Apocalipsis, ¿te acuerdas de la serie de Apocalipsis que vimos hace mucho? En Apocalipsis 2.10 dice así, el mensaje a Esmirna.
no temáis en nada de lo que vais a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, o tentado, peirasmo, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor dice, viene prueba. Satanás dice, tentación. Los voy a hacer que los nieguen. Ustedes conocen lo que pasó en el Coliseo con ellos, ¿no? Fueron quemados, fueron sacados los hijos, vendidos como brea, los comieron. Y el Señor dijo, sé fiel. Y creo que Santiago en una parte también le dice que bienaventurado aquel hombre que soporta la prueba. Entonces, bien amado, ¿cómo le puedo explicar? No sé si conoce eso. Es muy fuerte. ¿Cómo puedo explicarle? La tentación es fuerte. Usted tiene que hacer como mirar y salir corriendo. Y usted dirá, bueno, no lo hice físicamente, pero pecamos con la mente. Entonces, tiene que lograr eso, amado. Tenemos que lograr que nos duela. Que de verdad, y esto hace que de verdad nosotros necesitamos continuamente del Señor. Continuamente depender del Señor. El Señor nos enseñó eso, a orar. Creo que en Mateo 26 dice, orar, sí. Orar continuamente. ¿Por qué? Porque la carne es débil, amado. En Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. 2 iglesias fieles, Esmirna y Filadelfia. Ambos que van a ser probadas. A una le dice, no temas lo que vas a pasar, el diablo te echará a uno de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Sean probados. Por eso cuidado cuando usted se coquetea, esté bien con el mundo. No pasa nada, todos me tratan bien. No, el mundo nos aborrece a nosotros. No quiere, no porque nosotros los molestamos, somos malas personas. No, le queremos llevar el mensaje del Evangelio y eso crea persecución. Y en otra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Los dispensacionalistas dicen, yo soy el rato premilenial, que el anticristo va a venir. Dígale a la iglesia de esa época si de verdad estaba el reto premilenial, que ellos dicen, y el anticristo. Ya estaban viviendo esa prueba. Toda la hora de la prueba siempre, continuamente, está en nuestra vida. Amado, es así, somos probados continuamente. Satanás está atacándonos continuamente a nosotros. Por eso pedirle al Señor que nos libre de la prueba, de cualquier cosa, de la falta de perdón, de ansiedad, de que vamos a ver, porque Él anda continuamente como león rugiente, viendo a quién devorar, que Él nos esté librando, de que no caigamos ahí, que podamos pasar victoriosamente la prueba, así como el Señor fue probado en el desierto. Sabemos que no lo vamos a hacer como el Señor, pero Señor, líbranos, Señor, que yo no lo niegue. Pues Satanás nos va a pedir, dice, yo lo quiero pedir, póngase tu nombre ahí. Y usted en ese momento no se sienta fuerte. Diga, Señor, soy débil en esto. Reconozco, necesito que lejos de usted no puedo hacer nada. Necesito que el Señor Jesucristo está orando. Y estoy orando continuamente por ustedes. Y si se cae, se levanta y ora de nuevo, Señor, pido perdón por mi pecado. Y otra vez, y ya analizo de nuevo. A ver, este lugar, yo sé que este lugar no tenía que ir. ¿Por qué fui? ¿Por qué estaba con esa amistad? ¿Por qué seguía guardando estas puertitas que el Señor me dijo que no las guarde? Y yo seguía con los mismos, amado. Entonces así, yo no puedo estar ahí, amado, luchando de verdad con un pecado y lucho durante mucho tiempo y parece que tengo la victoria sobre algo y pareciera como que cuando ya lo estoy venciendo completamente, otra vez. ¿Pero por qué pasó? Porque yo dejé esa puertita, yo dejé esa amistad, yo dejé ese contacto, yo anduve en el lugar que no tenía que andar y descuidé cuando el Señor me dijo, no vayas por ahí, aléjate, no participes de ellos, y caí de nuevo. Yo no puedo decir, Señor, guárdame del mal, sí, y guárdame de aquella persona, gracias, me voy con aquella persona. No, si yo estoy orando que de verdad me tengo que apartar, tengo que salir. No sé si se entiende.
Y si voy con otra persona, voy con otro hermano. No me voy solo. Entonces yo tengo que ser astuto, porque Satanás es astuto. Entonces tengo que empezar a eso. Mira, acá no es el tiempo se me ha acabado y estoy por gracias, entonces el tiempo pero es así. Algún día quizá podamos hacer un estudio más, cuando el Señor nos dé tiempo y termine la confesión, un poco más sobre lo que es las artimañas, lo que utiliza el Satanás y lo que es el pecado. Pero lo que yo le digo es esto para cerrar. Trate de conocer a Dios, las cosas que a Dios le gustan, los atributos de Dios, la vida y obra del Señor Jesucristo, cómo se comportaba, las cosas que hacía, los apóstoles. Lea su Biblia, llénese del Señor. Conozca quién es, para poder conocerse a usted. Y usted sabe, sinceramente, amado, lo que el Señor quiere. Que el Señor nos libre de lo que nosotros queremos, porque nosotros sabemos lo que Él quiere. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, porque le agradecemos, Señor, que usted, Señor, nos ha librado, Señor, del mal, nos ha librado del pecado, hemos sido justificados, Señor, pero vivimos en un mundo donde el Señor continuamente nos busca ensuciar. A veces nosotros nos ensuciamos nosotros, Señor, y aunque nuestras deudas fueron canceladas en la cruz, Señor, cuando pecamos, Señor, perdemos esa comunión. Y empieza, Señor, esa falta de paz, esa molestia dentro de nosotros, porque a veces no utilizamos los elementos de gracia. Le pedimos, Señor, que usted no nos meta en tentación y cuando venga la prueba, Señor, que no nos libre de que podamos entrar y coquetear con la tentación mental, Señor, porque después, Señor, Él va a querer meterse y bajar nuestro corazón para que llevamos a cabo esto, lo que usted quiere y lo que usted aborrece, Señor. Por eso le pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, que nos libre, Señor, del mal, y del mal que todavía queda dentro de nosotros, que Cristo siga siendo formado en nosotros, porque si nosotros hemos sido salvos, Señor, tenemos que dar esa evidencia, Señor. Le pedimos que nos siga limpiando, Señor, siga podando, nos siga purificando, Señor, que nuestra mente continuamente sea llevada continuamente a usted, que le podamos amar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Le pido por esta iglesia, Señor, que usted los guarde del mal, que los santifique, Señor. Apártelos, Señor, de todas las cosas. Porque Satanás, Señor, anda ahí relambiéndose, anda ahí afuera diciendo, ya saldrán de nuevo al mundo ahora. Pero, Señor, que sea usted el guardián, Señor, que sea el pastor, usted que ande con el callado, Señor, que ellos sean hijos obedientes, Señor, con el pastor le diga por acá no, y ellos como ovejas obedezcan, Señor, a usted. Libre, no, presérvelo, Señor, porque usted lo llamó ante la fundación del mundo, Señor. No importa, Señor, de verdad la maldad que Él tenga, Señor, porque Él se sujeta, Señor, y debe obedecerle a usted. Por eso nos encomendamos a usted, Señor, y presérvelo de todo mal, Señor, a ellos durante toda esta semana. Le pedimos esto en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.